La Duquesa, por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 22. Todo en su lugar. El tren detenía su marcha. El movimiento y el chirrido de las ruedas metálicas deteniéndose sobre los rieles despertaban a Terence. Abrió los ojos y miró por la ventanilla del tren. Era una hermosa mañana. Era una lástima que él no pudiera apreciarla de esa manera. Su vida se había vuelto gris y oscura, pero debía seguir respirando. Si no por él, por sus hermanas, quienes lo necesitaban ahora más que a nadie. Tomó su bolso de viaje y bajó del tren como cualquier otro pasajero. Era muy temprano, casi despertaba el alba. Las personas que estaban a esa hora en la estación de trenes nada tenían que ver con el círculo social en el que él vivía. Sonrió. Era la primera vez que le sucedía algo como aquello. Caminar entre la gente sin ser reconocido como el hijo del duque de Granchester. Y dentro de poco el mismo duque de las mencionadas tierras. Caminó hasta la salida pasando desapercibido para los empleados de la estación, quienes pudieron ser los únicos en reconocerlo. Tomó un coche de renta. El chofer se sorprendió al verlo reconociéndolo. Estuvo a punto de bajarse para abrirle la puerta, pero Terence ya estaba dentro del coche. Con una sonrisa de medio lado se burlaba de sí mismo. Había madurado y su arrogancia había quedado en los establos de Leywood. Media hora más tarde, el castillo de Granchester se erguía a metros de distancia de sus ojos. Subió la escalinata no antes de pedirle al chofer que esperase un poco. Cuando el mayordomo abrió la puerta, sus ojos se abrieron sorprendidos al ver de quién se trataba. Terence volvió a sonreír. Era la primera vez que veía tal expresión en el rostro del empleado, o quizá la primera vez que se digna ver a un empleado al rostro. Amablemente le pidió que pagara al chofer por su servicio y cruzó la puerta al interior de su hogar. Sabía que nadie lo esperaba, pues no dio aviso de su regreso. Al cruzar el gran salón escuchó voces. Estas estaban un poco altas y provenían del estudio de su padre. Se encaminó en esa dirección, frunciendo el ceño. Era raro que ese tipo de situaciones se vivieran en el castillo. La puerta estaba entreabierta y conforme se acercó reconoció las voces que discutían. Albert estaba en Granchester. «¿No eres tú quien para decidir sobre la vida de mi hija?» Por la expresión en los ojos de Richard, que parecían echar llamas, se podía ver claramente lo profundo de su ira. Terence entró y ni siquiera fue notado por los dos hombres que estaban intrincados en una lucha de palabras. «La estás condenando a ser infeliz al lado de ese sujeto. Te he traído los documentos que comprueban mis palabras». Albert golpeaba con la punta de su dedo índice el folder que estaba sobre el escritorio de Richard. Terence miró a ambos hombres. No cabía duda que eran unos caballeros, pues por la expresión en sus miradas era más que probable que, de no serlo, ya estuvieran golpeándose uno al otro sin piedad. Quizá en otro tiempo Richard se hubiera sentido honrado con el interés de Albert hacia Karen, pero no ahora. No después de lo que había pasado a causa de los audaces movimientos de Albert para perjudicar el apellido que Richard defendía con el alma. «Debes olvidar el orgullo y reconocer que tengo razón. Además te estoy ofreciendo un arreglo matrimonial mejor, muchísimo mejor al que conseguiste al casarla con ese idiota de Hunt. No me interesa el dinero, jamás ha sido mi prioridad, y menos ahora que has detenido tus infamias. Karen ha aceptado casarse con Charles y será un buen matrimonio. Él es un hombre maduro y responsable, justo lo que necesita Karen para terminar de convertirse en mujer. No un idiota que se deja llevar por los caprichos de una jovencita que no desea escuchar y que solo juzga por las apariencias. Te he dicho que ella estaba hecha pedazos. Debes reconocer que Terence tuvo demasiada culpa en lo que Candice creyó. Él jamás le habló directamente, pero eso es un tema aparte.
Si Anthony creyó en las palabras de su hermana es porque jamás conoció a Terrence de otra forma que no fuera lastimándola. ¿Anthony? ¿Qué estaba pasando ahí? Terrence había imaginado que Albert estaba luchando para sí mismo, y estaba equivocado. No importa, jamás aceptaré un matrimonio con ese joven, y es mi última palabra. Ahora te agradeceré que te retires y te alejes de cualquier asunto referente a mi familia. Eres el hermano de mi esposa, pero no más. La voz de Richard se fue apagando y fue hasta ese momento que percibió la mirada de un par de ojos iguales a los suyos y que lo observaba con incredulidad. Terrence. La expresión en la mirada de su padre cambió completamente al dirigirse a él. El hombre parecía haberse quitado 100 años de encima. Caminó hacia él un poco titubeante. Entre ellos eran muy pocas las muestras de afecto que se entregaban mutuamente, pero en ese momento Terrence se olvidó de cualquier otro asunto para entregarse al abrazo sincero de su padre. «He vuelto, padre», le dijo separándose un poco de su padre para verlo a los ojos. «No sabes cómo agradezco al cielo que estés aún con nosotros». Richard no mencionó nada más. Pero Terry pudo adivinar los 1000 sufrimientos que su padre pasó al verse obligado a permanecer en casa y no poder acudir en su ayuda cuando más había necesitado de ellos. Su familia, las lágrimas que se acumulaban en esas cansadas pupilas, hablaban por sí solas. El joven volvió a cerrar el abrazo. Rosemary entró sin llamar a la puerta. Era la primera vez que aquella perfecta dama faltaba a una regla de educación básica. «¡Hijo!». La voz quebrada de su madre lo hizo salir de los brazos de su padre para ir a su reencuentro. «Mamá». Rosemary no pudo contener las lágrimas que ya cruzaban por sus mejillas, y Terrence se refugió en el calor de su pecho. Cuánto había soñado con ese tibio abrazo. Lo deseó con desesperación cuando el frío, producido por la nieve sobre su cuerpo, amenazaba con quitarle la vida. «Estoy en casa de nuevo, mamá». «Mi niño, mi pequeño Terrence». Rosemary estaba demasiado emocionada de tener a su hijo entre sus brazos que no notó la melancolía que se dibujó en las pupilas de cielo de su hermano, quien permanecía aún frente al escritorio de Richard. «Terry, Terrence». Las voces de sus hermanas y su pequeño hermano se escucharon a la vez que sus brazos se sumaban a los de su madre. Pudo sentir en su cintura el abrazo del pequeño Richard, ese pequeño al que alguna vez envidió por ser verdadero hijo de Rosemary. Estaban tan emocionados de estar reunidos nuevamente que ninguno percibió la presencia de Albert. Casi nadie, porque Karen sí lo vio, pero prefirió guardar la distancia y hacer de cuenta que él no estaba ahí. Albert rodeó el escritorio para salir de la habitación. Ya no tenía nada que hacer ahí. La mirada de Karen le había dicho todo. Si ella lo ignoraba, ¿qué podía esperar de los demás? Y Richard había dejado más que claro que no daría un paso atrás en el compromiso entre ella y Charles Hunts. Estaba a punto de salir cuando una mano lo detuvo por el hombro. Se giró con el ceño entrecerrado y se encontró con un par de zafiros que lo miraban fijamente. Algo en esas pupilas le dieron un poco de esperanza. «La conversación aún no ha terminado, Lord. Dame unos minutos y estaré contigo en este mismo lugar». Terrence conocía a la perfección la expresión en la mirada de Albert, porque era la misma que él expresaba, la de un derrotado en el amor. «No creo que tenga caso». Albert no miraba a nadie más. Prefirió fijar la mirada en los ojos de Terrence, pero una mano cálida en su brazo lo hizo buscar a una segunda persona, Rosemary. «Pequeño Bert, no sabía que estabas aquí. Discúlpame si no te saludé, pero la emoción de ver a mi hijo nuevamente en casa y con vida me cegó un poco. Pero ahora, querido, creo que Terrence tiene razón. Esta conversación aún no termina. Si hubiera sabido que estabas aquí, hubiera hablado contigo antes que Richard». Había misterio en las palabras de Rosemary y Terrence lo percibió. «Querida, ya habíamos hablado del tema y creí que ya estaba claro mi desacuerdo». Richard intervino. «Lo sé, mi amor, y respeto lo que dijiste, pero también dejé claro que yo no tenía tu mismo punto de vista. Lo siento, cariño, no permitiré más dolor en nuestra familia».
Rosemary no abandonó el brazo de Albert. Al contrario, se aferró más a él. Terrence, cariño, ve a asearte y a cambiarte. Mi pequeño Bert y yo tendremos una conversación que te dará el tiempo suficiente para que lo hagas, y cuando vuelvas, él estará esperándote. Rosemary. Richard miró a su esposa, pero no pudo contradecirla. Los ojos de ella estaban llenos de diferentes sentimientos, pero entre todos ellos destacaba el amor que le profesaba a él, a sus hijos y a su hermano. Karen, ven conmigo, hija. Tenemos que hablar. Flammy, ¿podrías ayudar a Richard a terminar sus estudios en lugar de tu madre? Richard tomó a su hija menor del brazo mientras Flammy y el pequeño Richard acataban la orden de su padre y salían detrás de ellos. Rosemary acarició la mejilla de Terrence y éste besó su palma para después salir, no sin antes palmear el hombro de Albert en muestra de apoyo. Una vez solos, Rosemary guió a Albert al conjunto de muebles situados frente a la chimenea. Después de que ambos se sentaron, ella lo miró directo a los ojos. «¿La amas tanto que no te importa entregarla a otro hombre? Siempre y cuando estés seguro de que la tratará bien. ¿No es verdad, mi pequeño Bert?» Él la miró en silencio. Hacía tanto que él y Rosemary no tenían ese tipo de intimidad, solos y toda la atención de su hermana solo para él. Ella siempre había leído sus pensamientos y sentimientos cuando pequeño. Sus soledades eran llenadas con una sonrisa y un tierno abrazo de aquella linda mujer que estaba justo a su lado. Albert sintió que no podía más. Al fin estaba con ella, la única con la que podía mostrarse débil, la que no lo juzgaría, quien se preocupaba por su corazón antes que las obligaciones a las que estaría atado. No sé qué hacer. Se cubría el rostro con ambas manos, corriéndolas después a su rubia cabellera, mientras apoyaba sus codos sobre sus rodillas. Te juro que luché por no sentir lo que siento, por no faltar al hecho que somos la misma sangre, pero esto es demasiado fuerte, demasiado fuerte. La mano de Rosemary acarició aquellas claras y sedosas hebras de cabello, y como cuando era un pequeño niño, lo acercó a su regazo para que él desahogara su desesperación y frustración. Las lágrimas le humedecieron sus piernas, traspasando la fina seda de sus vestidos. Lo había tenido llorando entre sus brazos cuando era un niño, y sufrió por su dolor. Ahora que él era un hombre, nuevamente sufría con él por el dolor que le estaba causando el amor, pero sonrió. Sonrió porque el sufrimiento de ese hombre, de su pequeño Bert, llegaría a su fin. Hace muchísimo tiempo, una familia cayó en desgracia. Una mujer y su esposo fueron atacados por unos ladrones cuando viajaban a tierras altas. En aquel tiempo, el Lord, que había sido despojado de su puesto por la envidia de uno de sus parientes, también temía por su propia descendencia. Su esposa no había podido quedar encinta, y por ello él mandó traer una de las mejores curanderas de toda Escocia. La mujer había viajado a pesar de su avanzado estado de embarazo, y cuando fueron atacados mataron a su esposo. Ella sobrevivió por la gracia de Dios solo para llegar a donde alguien la guiara al castillo del hombre que la había solicitado. Cuando estuvo frente a él, le pidió perdón por no poder ayudar a su esposa. Le dio algunas pócimas que preparó en el camino, pero no podía certificar el resultado de estas. Entonces hizo lo último que le quedaba, sabiendo que iba a morir. Le entregó a su bebé. Nadie conocía la desgracia que ocurría entre la familia de ese buen hombre, y su esposa había estado confinada en el castillo y mayormente a su alcoba debido a su debilidad, lo que ellos creían que causaba su esterilidad. Entonces, lo que nunca se creyó que el hombre aquel haría, ocurrió. Hizo pasar al bebé de esa mujer como su hijo. Lo presentó como propio en acuerdo con su esposa, pero para protegerlo de la maldad del hombre que estaba en el poder, nunca dijeron el sexo del bebé. Albert levantó el rostro buscando la mirada de Rosemary. Ella lo observaba con ternura y sonriendo. Limpió las marcas que las lágrimas habían dejado en el rostro de su hermano. Entonces, la carta era cierta. La carta sobre la que papá y mamá discutían. No soy su hijo. Te equivocas. Tú eres un auténtico Andrei.
Yo misma te tuve en mis brazos cuando naciste. Mamá te puso en mis manos cuando apenas viste la luz y te entregó a mí como mi hermano, a pesar que no llevaba su sangre. Pequeño Bert, yo soy el bebé que fue entregado a mamá por aquella mujer que se dedicaba a curar. Era hija de Pony. Ella la había acogido como hija. Nadie lo sabe. Cuando Pony se enteró, aceptó la voluntad de mi verdadera madre y de papá que no me dejó ir. Vino a reclamarme. Yo tenía 5 años. Los lazos entre nosotros eran demasiado fuertes para romperlos. Como ves, mi vida ha sido marcada por el abandono. Mi madre fue una acogida de Pony. Yo lo fui de nuestra madre. Por ello no pude abandonar a Terry cuando me fue entregado. Pequeño Bert, no hay nada que te impida estar con Karen porque no tiene la misma sangre. Fue un secreto, pero ha llegado el tiempo que se ha revelado. Rosemary, pero eso podría causar que Richard... Él ya lo sabe, lo supo siempre. Ella detenía sus palabras posando un dedo en sus labios y respondía lo no expuesto por su hermano. Pero no entiendo por qué papá te ocultó. ¿Por qué te hizo pasar por hombre? ¿Por qué hablaba de ti en aquella carta como si fueras un varón? El corazón de Albert estaba regocijado. Su alegría era inmensa, pero deseaba seguridad. No podía dejarse llevar por su renovada felicidad y que ésta resultara solo un consuelo de su hermana para no verlo sufrir. No, era mejor atar todos los cabos y después, si todo encajaba como debía, entonces podría reclamarle en su cara a Richard la mano de Karen, o mejor dicho, su corazón, porque ese solo le pertenecía a él. Sabes claramente que el tío Neil arrebató a papá el patriarcado. Si él se enteraba de mi existencia como mujer, trataría de hacer un matrimonio a conveniencia para él, y para que su apellido fuera el que siguiera en el poder. Él no tuvo hijos, pero existen más sobrinos por parte de una de sus medio hermanas no reconocidas legalmente. Papá no quería que me casara con un pariente de Neil, por eso no dijo nunca el sexo y me mantenía segura en el castillo para que Neil no intentara nada en mi contra, por ser el siguiente heredero directo al patriarcado. Cuando Neil cayó enfermo, mamá dio la noticia de estar embarazada. Esperaron hasta que naciste para saber cuál era tu sexo y de esa manera, mi pequeño Bert, me libraste de tener que seguir aparentando ser un hombre. Eras el heredero al patriarcado legalmente, y yo podía revelar mi verdad como mujer. Neil, como bien sabemos, se resistió varios años a la muerte, pero todo volvió a su lugar. Ahora tú tienes lo que siempre te perteneció y yo estoy feliz con un hombre que me ama a pesar de ser lo que soy, la hija de una humilde curandera, aunque para todo el mundo fui la hija de William Andrei y la hermana del actual patriarca. La carta a la que te refieres era una especie de testamento donde mi padre me dejaba como el heredero, pensando que jamás podría tener un hijo propio, pero cuando tú llegaste esa carta fue destruida, y la verdad solo la sabemos muy pocos, entre ellos George y Pony, pero juraron a mi padre jamás decir la verdad sin importar las causas. Ahora yo no hice tal juramento, por lo que puedo hablar con libertad ante ti y revelarte la verdad. Mi pequeño Bert, nada me hará más feliz en este mundo que saber que mi pequeña Karen estará en tus brazos, protegida y amada. Albert sonrió y abrazó a su hermana. Ella jamás había mentido en nada, y si en alguien podía confiar él, era en ella, pues sus ojos gritaban la sinceridad de sus palabras. Rosemary se puso de pie invitándolo a hacer lo mismo. Él volvió a encerrarla entre sus brazos. Ahora el resto quedaría en manos de Terence, ya que Richard no podría retractarse de su palabra. Pero en unos días Terence recibiría el ducado y si él no veía con buenos ojos un matrimonio entre su hermana y el tal Charles Hunt, podría disolverlo y así Richard no quedaría desprestigiado. Solo que aún tenían que hablar con Terence y saber si los apoyaría. Y por supuesto saber si Karen aún estaba dispuesta a aceptar a Albert. El patriarca le había causado una herida al rechazarla y hacerla sentirse una niña fantasiosa. Ojalá ella no fuera tan difícil como Candice, pensó el patriarca para sí, sin lograr evitar una sonrisa retorcida. Karen no podía creer lo que su padre le revelaba. La historia desconocida de su madre y su verdadera relación con la familia Andrei era como una de las tantas novelas dramáticas que leía.
Aún no entendía por qué su padre le revelaba todo eso, pero esperaba que hubiera una buena razón. Karen, todo lo que te he dicho tiene una finalidad. Tu hermana Flammy nos reveló lo sucedido entre tú y Albert en Escocia. Ella cree que tu cambio ha sido debido al rechazo del que fuiste víctima, pero el verdadero motivo de este es el hecho de que fueran parientes cercanos de sangre. Es imposible una relación así. Pero ahora yo te pregunto directamente, ¿están tus intereses sentimentales puestos en Albert? ¿Es por ese motivo que él está aquí?, preguntaba Karen, evitando la mirada de expresión por parte de su padre. En realidad, Albert ha venido a proponerme un nuevo arreglo matrimonial. Karen se giró y sus ojos brillaban mientras su cara marcaba la alegría que trataba de ocultar con su actitud indiferente. Richard se sintió mal por lo que tenía que decir a continuación. Con Anthony, el hermano de Candice. Él no ha venido a solicitar un compromiso. ¿Con él? La sombra que oscureció los ojos de Karen borró cualquier júbilo que ésta sintiera en los segundos anteriores. Karen, hija, creo que él solo deseaba salvarte de un matrimonio con alguien demasiado mayor, tal vez por el hecho de que cree que son parientes de sangre, pero en estos momentos debes saber la verdad al igual que tú. Tu madre decidió revelarle todo para que tanto tú como él dejaran de sufrir. Y yo, bueno, pues no sé cuál será tu decisión. Karen, hija, te pido que comprendas el porqué de mi decisión precipitada de comprometerlas rápidamente. No deseaba que en un futuro ustedes se vieran privadas del prestigio y la comodidad a la que estás acostumbrada. Además, él era mi enemigo en esos momentos, pero si tú me dices que estás enamorada de él y que... No, por favor, papá, sigue adelante con el compromiso con el señor Hans. No tiene caso que deshonres tu palabra. Yo he aceptado el matrimonio y el señor Hans no me parece la persona tan terrible que algunos describen. Karen, ¿estás segura? Yo no deseo obligarte a nada. Eres joven y ahora que las cosas han vuelto a normalizarse. Él fue el culpable de que tú tomaras esa decisión tan precipitada. Él te orilló a buscar un buen marido para que yo no sufriera. Yo te agradezco que hayas pensado en mi papá y cumpliré con tu palabra. Pero estoy seguro que él desearía... Él tiene lo que desea, a Candice. Él mismo me lo confesó. Ha amado a Candice desde que era un adolescente. Jamás la ha olvidado y jamás la olvidará. Todo lo que hizo fue debido al amor que le tiene y su deseo de venganza por el daño que Terence le causó a ella. No pensó jamás en las consecuencias que sus actos podrían atraer a otras personas, en este caso a nosotras, y ahora ha venido solo porque su conciencia no lo deja tranquilo al saber lo que provocó, y quizás sintiendo lástima por lo que yo totalmente le confesé. Pero él tenía razón. Era solo una ilusión pasajera que ha desaparecido al paso de los días. Ahora pienso con más madurez y mi futuro no será mejor con alguien que no sea el señor Hans. Karen sonreía a su padre, que la miraba confundido. Ella trataba de mostrar en su sonrisa una felicidad que no sentía. Si su padre le hubiera dicho que Albert estaba ahí pidiendo en contra de todo que le permitieran casarse con ella, entonces ella no dudaría en romper un compromiso previo. Pero no. Él había ido a pedir su mano para otro hombre. No le importaba. A él no le importaba quién estuviera a su lado siempre y cuando fuera alguien que él eligiera. Le tenía lástima, cariño, mas no amor. No, él no la amaba como ella a él, y por eso prefería estar lejos de cualquier cosa o persona que se lo recordara. Solo así podría guardar su recuerdo en el fondo de su corazón. Porque olvidarlo, no, eso jamás podría. Terence volvía al estudio donde su madre y Albert aún charlaban amenamente, pero de un tema muy diferente al que llevó al patriarca a esas tierras. El joven duque sintió una punzada de celos en su pecho. No podía evitarlo. Albert tenía esa característica que hacía que todos lo admiraran y quisieran. Además, Rosemary era su hermana y debió haberla extrañado mucho. Sonrió. De verdad, debió haber cambiado algo en él para no caerle a golpes a Albert y estar pensando en ayudarlo en lugar de echarlo de ahí a patadas.
Creo que las cosas se han solucionado para alguien, comentaba Terrence, haciéndose notar mientras se recargaba en el escritorio que aún era de su padre y cruzaba sus brazos sobre su pecho. Hijo, ven aquí. Rosemary extendía su mano invitándola a acompañarlos y él se acercaba para tomarla y ocupar el lugar a su lado. Rosemary sonrió. Al fin tenía a sus dos pequeños mirándose con amistad y no con odio. Besó a ambos en la frente. Terrence, hijo, hemos estado hablando de la mejor forma de solucionar este enredo. He aclarado unos puntos con mi pequeño Bert y... Las palabras de Rosemary se interrumpieron por la risa ahogada de Terrence, que se burlaba por el sobrenombre que su madre usaba para dirigirse a ese hombretón a su lado. ¿Pasa algo, Terrence? No, nada, madre. Me decías que tú y el pequeño Bert habían llegado a alguna solución. Albert entrecerraba los ojos en advertencia hacia Terry, que tenía la osadía de burlarse en su cara por cómo era llamado por su hermana. Sí, te decía que mi pequeño Bert y yo... Terrence volvía a reírse. Por favor, esto es serio, Terrence. Albert le hablaba tratando de ignorar la ira que se formaba en su interior por la burla de Terrence. Sí, disculpa, tío Bert. Respondía con burla nuevamente. Albert decidió ignorarlo. Bien, te decía, hijo, que hemos llegado a la conclusión que serás tú quien tendrá que enfrentar a Charles, ya que de otra manera la palabra de tu padre se vería deshonrada si se retracta. ¿Estarías de acuerdo? Sí, creo que me gustaría deshacerme de ese tipo, pero solo quiero que quede clara una cosa. Esto lo hago por Karen, no por ti. Terrence miraba a Albert fijamente y en sus ojos había mucho más de lo que se pudiera explicar con palabras. Aún estaba dolido, pero Albert ignoraba sus motivos. Sin embargo, Terrence no podía culpar al patriarca escocés por los sentimientos de su exmujer. Después de todo, había sido él mismo quien la orilló a dejar de amarlo y fijarse más en ese hombre que siempre estuvo para ella. Albert ignoraba los últimos acontecimientos entre él y Candice, y no era venganza el hecho de que él quisiera que éste y Karen estuvieran juntos, sino que sabía perfectamente que si no los ayudaba, no solo sería Candice la persona quien sufriera por no estar con Albert, sino que se formaría un trío de dolor y rencor de uno a otro por malas decisiones. Así que a pesar de su propia pena, por saber que estaba ayudando a quien debería ser su enemigo, lo ayudaría. Lo haría por su hermana, por Albert, por Candice, que tendría que ver la realidad. ¿Y por qué no? Por él mismo, porque a pesar de todo había una pequeña luz de esperanza dentro de su corazón, una luz que se negaba a morir a pesar de las realidades que lo rodeaban y las palabras dichas. Albert se puso de pie y extendió su mano ofreciéndosela a Terrence. Este también se puso de pie y sin pensarlo la estrechó. Habían sido suficientes años de recelo hacia ese hombre y estaba seguro que había sido mutuo. Era tiempo de que las cosas cambiaran y que ambos maduraran. La puerta del estudio se abrió nuevamente y esta vez era Karen quien entraba con decisión. Unos pasos detrás de ella, Richard la seguía y su rostro mostraba nada, absolutamente nada. Terrence, he estado hablando con papá y me ha puesto al tanto de todo lo que ocurre. También sobre ti, mamá. Terrence miró a su madre con el ceño entrecerrado, pero ella le sonrió en respuesta, lo que significaba que debía esperar. Karen continuó hablando y atrajo de nuevo no solo su atención, sino también la de un rubio que le sonreía abiertamente, pero no fue correspondido. No quiero que haya ningún cambio. Agradezco lo que deseas hacer por mí, pero no deseo romper el compromiso con el señor Hunts. ¡Karen! Rosemary se encaminaba a su hija y Terrence miraba confundido a su hermana. «Papá, ¿qué es esto?» Terrence miraba a su padre buscando una respuesta a la actitud de su hermana, pero no era Richard quien respondía. «Papá no tiene nada que ver en mi decisión. Incluso ha ofrecido romper el compromiso él mismo para no crearte enemigos ahora que serás tú quien lleve el ducado. Pero yo he decidido que no deseo romper mi compromiso.
El señor Hans y yo nos hemos entrevistado ya en un par de ocasiones y estoy conforme con la persona que mi padre ha elegido como mi futuro marido. Es alguien que sabe enfrentar cualquier problema y solucionarlo, alguien que no le importan los obstáculos a vencer, simplemente eliminarlos. Una persona que sabe lo que quiere y no duda jamás de una decisión tomada. Alguien con quien estoy segura aprenderé a dejar de fantasear y ver la realidad. La voz de Karen fue firme y cada una de sus palabras fueron para Albert, una bofetada con justa razón. Una vez que terminó de hablar, la joven hizo una rápida reverencia y salió del estudio no dando lugar a cuestionamientos, y sobre todo porque no deseaba flaquear en su decisión. Al ver las hermosas pupilas de cielo que la miraban con dolor e incredulidad, la joven corrió a refugiarse en su alcoba, a llorar sobre su almohada, como ya era su costumbre cada noche, llorar pensando en el único hombre que jamás tendría. Rosemary no podía ocultar su mirada de pena. Karen había pasado una semana entera encerrada en su habitación sin desear hablar con nadie. Richard trató una y otra vez de persuadirla, ya que era el único que podía entrar en su alcoba bajo amenazas de encerrarla en un convento si no abría la puerta. Pero ella seguía negándose a romper el compromiso, asegurando su conformidad para casarse con Hans. Albert esperó por ella, pero se negó a recibirlo. Ni siquiera Flammy, quien era su confidente, logró hablar con ella. Para el patriarca escocés, el tiempo de volver a su tierra se acercaba, pero no deseaba irse sin haber hablado sobre sus sentimientos con Karen, sin confesarle que la amaba y que todo lo que le había dicho anteriormente fue impulsado por la imposibilidad de un matrimonio entre ellos. Deseaba tanto verla, tocarla, escuchar su risa como cuando platicaban y paseaban en los jardines de Lakewood, pero ella se negó rotundamente a cruzar palabra con él. Con la mirada en los enormes ventanales que sabía pertenecían a las alcobas, Albert se despedía en silencio de la mujer que deseaba lo observase desde detrás de alguna de esas cortinas. O al menos así lo esperaba él. Si ella le hubiera mostrado al menos un poco de flexibilidad para hablar con él, de escucharlo aunque después se negara a romper el compromiso, él tendría una pequeña esperanza. Pero no. Ella no le dio ni siquiera un poquito de luz a su pobre corazón hundido en las penumbras. Volvía a fijar sus azules pupilas en el rostro angustiado de su hermana Rosemary. Era la única de la familia que salió a despedirlo. Richard estaba encerrado en su estudio desde muy temprana hora del día. Se sentía culpable por la infelicidad que reflejaban los rostros de Albert y Karen, y más al haber sido él quien propiciara sin saberlo el rechazo de Karen hacia el patriarca escocés. Flammy no dejó sola a su hermana desde que ésta le permitiera entrar a su alcoba el día anterior. ¿Y Terrence? Bueno, Terrence y él se despidieron entre copas la noche anterior. Bebieron hasta cerca del amanecer, hablando de las respectivas características de las dueñas de su alma, y después contándose uno al otro las debilidades de cada una de ellas. Entre copas habían reído, se habían gritado reproches que no llegaron a los golpes y se habían consolado mutuamente cuando las lágrimas habían asomado a sus ojos. Bebieron tanto que fue necesario llevarlos cargando por varios de los sirvientes a sus respectivas alcobas. Tenía que partir, por su propio bien y principalmente por el de ella. Karen no saldría de su alcoba hasta estar segura que él ya no estaba, y él no podía continuar lastimándose a sí mismo, continuando bajo el mismo techo, pero sin lograr estar cerca de ella. Esa situación lo lastimaba demasiado. Por eso decidió partir sin importar que su cabeza estuviera a punto de estallar por la resaca. Miró por última vez los ventanales y la sombra detrás de una cortina que se movió con rapidez para cerrarse lo hizo sonreír. Tristemente. Candice miraba los documentos sobre la mesa. Al fin era libre, pero era la primera vez en su vida que la libertad le dolía. Se encaminó hacia la ventana de su alcoba y observó el bello día que la primavera le regalaba. Era momento de partir de ese lugar, donde ella no pertenecía. El patriarca no había regresado y seguían ignorando su paradero, mas ella podía jurar que él se encontraba en Londres, luchando por su amor. El amor que lo había llenado y enloquecido por completo. Ese era su príncipe, luchando siempre por lo que más amaba.
Pero ahora no era ella por quien luchaba. No quería sentirse dolida por ese hecho, pero jamás había tenido que compartir el cariño y la atención de Albert. Sin embargo, también estaba feliz y pedía al cielo porque las cosas entre Karen y su príncipe... No, él no era más su príncipe, pero aún así deseaba que todo se solucionara y deseaba que fueran inmensamente felices, tan felices como ella jamás podría ser. Una lágrima se derramó por su mejilla. Candice White, se dijo a sí misma, es hora de volver a casa. El llamado a la puerta era fuerte. Las dos jóvenes se sobresaltaron por ese golpeteo tan agresivo, y después un golpe seco hizo que las hojas de madera finalmente decoradas se abrieran a la par. Terrence apareció frente a sus hermanas con el rostro desencajado y sus ojos llameantes en furia. ¡Basta ya de caprichos estúpidos! Las palabras salieron de sus mejillas tensas y apretadas que dejaban claro lo mucho que se estaba conteniendo. Después miró a Flammy y ésta entendió sin palabras que debía salir. Se disculpó con rapidez y salió cerrando la puerta detrás de ella. No pudo evitar mirar cómo la marca de la bota de su hermano quedó grabada en la casi destrozada cerradura. Los ojos de Flammy se abrieron sorprendidos. Terrence jamás había sido tan bárbaro. Una vez a solas, Terrence se acercó a su hermana menor que aún sorprendida le daba la espalda y se encaminaba a la ventana desde donde podía observar a Albert, que miraba y hablaba con Rosemary. Supongo que debes sentirte muy bien observando lo que has logrado hacer de ese estúpido que aún no puede terminar de irse. Había sarcasmo en las palabras de Terrence y esto provocó un escalofrío que recorrió la espalda de Karen. Él jamás le había hablado de esa manera. Pero continuó en silencio. No le respondió. Supongo que para una niña como tú es muy divertido manipular a un hombre maduro. Karen se volvió mirándolo duramente. Ese hombre ha dejado todo. Su tierra, sus responsabilidades, su gente. Todo para venir a salvarte de un destino cruel. Le importaste más tú que lo que pudiera pasar en su ausencia. Él es la cabeza de un gran imperio. Sin embargo, no dudó un segundo en venir a buscar la manera en que tú fueras feliz, a pesar de que no pudiera ser a su lado. Y ahora que sabe que puede ser él mismo quien te haga una mujer llena de felicidad, que te está suplicando amor, tú, como la buena niña malcriada que eres, te niegas a verlo y te burlas de sus sentimientos ocultándote en esta recámara. El puño de Terrence se estrelló en la mesa de madera haciendo que el hermoso ramo de flores frescas que acabara de arreglar Flammy perdiera el equilibrio y cayera al suelo rompiéndose en pedazos y derramando las bellas rosas. Karen dio un pequeño salto al ser sorprendida por el cristal desquebrajado. Yo no soy una niña. Karen trataba de demostrarse inflexible, pero su voz se quebraba. Ser llamada niña era algo que la lastimaba desde que él mismo, Albert, se lo insinuara y la juzgara como una pequeña que solo estaba fantaseando con una historia de hadas. Lo que ella entendió fue exactamente como Terrence la llamaba ahora. Una niña malcriada, aunque esas no hayan sido las palabras exactas. Entonces, demuéstralo. Muestra tu madurez enfrentando tus verdaderos sentimientos y dejando a un lado el estúpido orgullo. Ve y dile que lo amas tanto como él te ama a ti. Deja de volverlo loco con tu rechazo. Deja de negarle la felicidad, de tenerte a su lado. Comprende de una vez. Hizo lo que hizo porque no tenía otra salida. Él creía que eran la misma sangre, y tú debiste comprenderlo de la misma forma. Una unión entre ustedes hubiera sido casi imposible. Por eso él buscó un arreglo con un hombre que sabía que no te lastimaría, alguien que te respetaría y trataría con gentileza. No un bárbaro como el idiota de Hans, el que estoy seguro te ha hecho proposiciones que no te atreves a repetir por vergüenza. Pero ahora se ha revelado un secreto que les permite estar juntos, que les deja el camino libre para ser felices. Y resulta que tú te niegas a realizar lo que sería el sueño más anhelado de ambos. Karen, ese hombre allá afuera no se decide a irse porque sabe que su vida misma se quedará aquí, contigo, porque teme que tus niñerías te lleven a una infelicidad de la que no podrás escapar si aceptas un matrimonio con Hans. El dolor que él lleva en el pecho no se puede comparar con nada. ¿Lo entiendes? Tú te has convertido en su todo.
Jamás podrá olvidarte y jamás podrá ser feliz con nadie. Hay cosas que él mismo desearía decirte, pero tú no le has dado la oportunidad. Te has negado a escucharlo y te estás comportando como una verdadera niña malcriada. No lo dejes marchar si de verdad lo amas como mujer. No permitas que el amor se vaya de tus manos, porque una vez que lo hagas, no podrás recuperarlo. No marques a Albert con heridas tan profundas que después no puedas curar. Reacciona ahora que aún estás a tiempo, porque después no te bastarán siglos completos para arrepentirte. Karen supo que su hermano hablaba de su propio dolor. Él no deseaba que en ella se repitiera su historia. Karen había estado sosteniendo la cortina entre sus manos observando a Albert, que aún no se iba. Rosemary se había alejado de él depositando un beso en su frente y ahora lo miraba desde lo alto de las escaleras de entrada. El momento había llegado. Albert posó sus manos en ambos extremos de su silla de montar y estaba dispuesto a subir a su cabalgadura, pero dio una última mirada en la dirección en que ella se encontraba. Sus ojos lo decían todo. Él estaba literalmente muriendo de pena al tener que marcharse con un rechazo de parte de ella. Fueron fracciones de segundos los que le tomó a Karen comprender lo que aquellos ojos de cielo le gritaban. Soltó la cortina con rapidez y salió corriendo de su habitación, cruzando en menos tiempo del pensado, su camino hacia la puerta principal. Los que la observaron sorprendidos les pareció una falta que ella corriera con esa rapidez en el interior de la casa, pero para ella cada metro de distancia le parecía una milla interminable. La puerta se abrió. Rosemary observó por la brusquedad del sonido de las puertas golpeándose contra la pared, pero la ráfaga de color rosa pálido que cruzó frente a ella la dejó literalmente con la boca abierta. Los ojos azules del patriarca escocés se abrieron sorprendidos haciéndolo abandonar toda intención de partir. Ella apareció sobre las escaleras y corría en dirección a él. Se giró y el impacto de su pequeño cuerpo contra el de él le pareció lo más delicioso y bello del mundo. Reaccionó un poco más a la sorpresa cuando sintió los delicados brazos que rodeaban su cuello aferrándose con fuerza y la cálida mejilla que se unía a la de él. Pero lo que hizo estremecer no solo su cuerpo y su corazón, sino su misma alma, fueron las 3 palabras que llegaron a sus oídos de forma más dulce que pudiera imaginarse. No te vayas. Era una súplica encubierta por las lágrimas. Los brazos que la rodearon por la cintura pegándola más a ese fuerte cuerpo y elevándola del suelo donde las puntas de sus pies habían permanecido por pocos segundos, le dieron la respuesta de que él no se iría, por lo menos no sin ella. Jamás, si tú me lo pides. Fue lo único que los labios de Albert pudieron formular. La mano de Terrence, que recién aparecía, se apoyó en el hombro de su madre, atrayéndola hacia su costado. Rosemary, con el rostro humedecido por las lágrimas, se volvió para ver a su hijo. Él sonreía, y por primera vez ella pudo notar que su pequeño Terrence se había convertido en todo un hombre, no solo por su estatura que ahora la sobrepasaba con bastante distancia, sino porque en sus ojos podía ver la madurez de su corazón. Un corazón muy lastimado, pero al final convertido en el de un verdadero Granchester, tal como lo era el de su esposo. Un coche se acercó estacionándose en la entrada del enorme castillo. La pareja recién unida se separó y sus rostros se volvieron en dirección a donde una de las puertas del obscuro vehículo se abría. 4 pares de ojos reflejaron confusión al ver aparecer a una bella y elegante mujer. Pero los zafiros de Terrence eran los que más expresaban su sorpresa. Unas verdes pupilas lo miraban con desafío. Continuará.